En este tópico de ingeniería de yacimientos, hablaremos sobre los mecanismos de recuperación mejorada y petróleo y gas no convencional. En relación a los mecanismos de recuperación mejorada, después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento contiene todavía entre un 60 y 80%, promedio 72%, del crudo originalmente en sitio. Esto se debe a que la eficiencia de los métodos de recuperación primaria y secundaria está limitada por dos factores. A la escala de los poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente baja para encontrarse en forma de glóbulos discontinuos atrapados por las fuerzas capilares. Y a la escala del yacimiento existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado durante la recuperación secundaria no penetra, por la baja permeabilidad de estas zonas, porque siguen caminos preferenciales o porque la geometría de implantación de los pozos no es favorable. Entre los métodos cuyo propósito es mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante una reducción de las fuerzas capilares, se pueden citar la utilización de solventes miscibles con el crudo y la obtención de baja tensión interfacial con soluciones de surfactantes o soluciones alcalinas. Para mejorar la eficiencia de barrido, se puede reducir la viscosidad del crudo mediante calentamiento, aumentar la viscosidad del agua con polímeros hidrosolubles o taponar los caminos preferenciales, por ejemplo, con espumas. Estos métodos es lo que se conoce como recuperación mejorada de crudo o EOR, por sus siglas en inglés, Enhanced Oil Recovery. Los mecanismos de recuperación mejorada de crudo son los encargados de regir el ciclo de vida de un yacimiento. Como se estudió en el tópico 1, básicamente tiene una vida productiva de recuperación primaria, regida por los mecanismos de producción estudiados. El rendimiento original, que viene por el flujo natural y el levantamiento artificial. El rendimiento corregido, que viene por estimulación, acidificación, espumas y geles. Una etapa de recuperación secundaria, que viene principalmente por proyectos de inyección de agua y o gas. Y una etapa de recuperación terciaria, conocida como recuperación mejorada de crudo, mediante métodos térmicos, gaseosos, químicos y otros sistemas complementarios de recuperación. Con respecto a los métodos de recuperación secundaria, entre los conocidos tenemos el de inyección de agua, que es un método muy común por su simplicidad, de menor costo para la recuperación de hidrocarburos y el factor de recobro puede llegar hasta un 60%. El método de recuperación por bombeo de agua es uno de estos métodos y por lo general la inyección de agua se realiza por medio de pozos llamados inyectores, que se pueden encontrar en medio de varios pozos productores o alrededor de ellos, con el fin de facilitar el desplazamiento de crudo por el medio poroso hasta el pozo y posteriormente hasta la superficie. El de inyección de gas, al igual que la inyección de agua, es una técnica que se ha venido utilizando desde el principio del siglo XX. Entre las razones principales para considerar la inyección de gas natural se pueden mencionar mantenimiento de la presión de yacimiento, desplazamiento del crudo a condiciones inmiscibles y desplazamiento del crudo a condiciones miscibles. En el manual guía de este tópico detallaremos sobre conceptos de las consideraciones mencionadas. Con respecto a la recuperación mejorada de crudo, esta se define como el conjunto de métodos que emplean fuentes externas de energía y o materiales para recuperar el aceite que no puede ser producido por medios convencionales, como la recuperación primaria y secundaria. Internacionalmente se ha aceptado que se dividen en 4 grandes grupos: métodos térmicos, métodos químicos, métodos de inyección miscible de gases y otros como microbial, eléctricos, entre otros. Como se indicó anteriormente, los métodos más conocidos en recuperación convencional son el de inyección de agua y el de inyección de gas, los cuales pueden ser inmiscibles y miscibles. Entre los métodos de recuperación no convencional se cuentan los métodos químicos como álcali, polímero, surfactantes y combinados AP, AS, SP y ASP, espumas, geles y emulsiones. Métodos mediante gases como el CO2, nitrógeno de combustión, el WAC o AGA. Otros métodos tales como microorganismos, vibrosísmica, electromagnéticos y térmicos. Con respecto a la selección de técnicas de EOR, en el manual guía de este tópico detallaremos sobre las variables que inciden y su análisis de factibilidad en función de cada uno de los métodos EOR para la selección de estas técnicas, entre ellas la viscosidad, permeabilidad y profundidad.
Con respecto a petróleo y gas no convencional, recordemos que el sistema petrolero convencional consiste en una serie de elementos que se tienen que encontrar en una línea de tiempo. Estos elementos son la roca madre, la roca reservorio, la roca sello, la columna de roca que ejerce esa presión sobre el sistema, una trampa, los procesos de generación, migración, acumulación y la preservación del hidrocarburo generado, migrado y acumulado en las rocas de reservorio. Cuando faltan algunos de estos elementos mencionados, nos encontramos ante un yacimiento no convencional, lo cual no necesariamente es estéril o inviable económicamente, pero debe ser estudiado y explotado con técnicas diferentes a las utilizadas en los sistemas convencionales. Los principales tipos de no convencionales son metano ligado a bancos de carbón, coal bed methane, gas de centro de cuenca, basin center gas, hidratos de gas, gas hydrate, petróleo o gas de esquisto, shale oil y shale gas. Hay una variación de tipos de yacimiento denominadas tight gas, literalmente gas apretado. Para este caso, el gas queda atrapado en un tipo de roca que no se puede considerar reservorio al no tener permeabilidad, y al igual que el shale, solo puede ser explotado mediante la fracturación hidráulica. Sobre la técnica de fracturación hidráulica o fracking, permite aumentar artificialmente la porosidad y permeabilidad de los yacimientos. Esto se utiliza mucho para explotar yacimientos no convencionales de tipo shale y tight. Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio. Sobre las arenas petrolíferas. Las arenas de alquitrán, conocidas también como arenas bituminosas, arenas de petróleo, arenas petrolíferas, arenas aceiteras y en ciertas localidades como petróleo crudo extrapesado, son una combinación de arcilla, arena, agua y bitumen. De las arenas petrolíferas se extrae un bitumen similar al petróleo, el cual es convertido en un petróleo crudo sintético o refinado directamente por refinerías especializadas para obtener productos del petróleo. El petróleo convencional es extraído por medios de pozos, mientras que los depósitos de arenas bituminosas son extraídos usando técnicas de seccionamiento de minería superficial, o se les hace fluir hacia pozos por medio de técnicas in situ que reducen la viscosidad del bitumen por medio de vapor y o solventes. En promedio, el bitumen contiene 83.2% de carbón, 10.4% de hidrógeno, 0,94% de oxígeno, 0,36% de nitrógeno y 4.8% de azufre.